El respaldo inalcanzable. Era mi primera noche de turno como policía en la pequeña ciudad donde crecí. Estaba nervioso, la verdad. Todavía no me acostumbraba a la responsabilidad de estar solo, sin nadie cerca para respaldarme. La ciudad era tan tranquila, casi sin movimiento durante la noche, y eso solo me mantenía más alerta, esperando que en cualquier momento algo rompiera ese silencio. El radio de comunicación estaba casi siempre en reposo, y la mayoría de las llamadas que recibía eran solo chequeos o pequeñas alteraciones. Nada en comparación con lo que pasó esa noche. Recibí una llamada por una supuesta discusión doméstica en una casa alejada en las afueras. No parecía gran cosa. En el fondo, pensaba que solo sería otra pelea de pareja. Llegué allí alrededor de las 2 de la mañana. Cuando estacioné el coche y salí, lo único que me llamó la atención fue la puerta principal abierta. Una mujer apareció en el umbral, con la cara hinchada, los ojos llenos de moretones. No necesitó preguntar nada, ya me dijo en voz baja, casi como un susurro: «Él todavía está dentro». Su tono me hizo detenerme por un momento. Algo no estaba bien y podía sentirlo en lo más profundo de mi estómago. Decidí entrar sin hacer mucho ruido, tratando de no alarmar más a la mujer. La luz de la casa era tenue, con una lámpara antigua en el pasillo que apenas iluminaba lo suficiente para ver las sombras moverse por las paredes. Caminé con cautela hacia el interior, pero algo en el aire me dio un mal presentimiento. El olor a humedad y a algo metálico me hizo fruncir el ceño. Era extraño, como si el tiempo en esa casa hubiera quedado atrapado, suspendido en algún lugar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero traté de calmarme. Tal vez todo fuera simplemente una pelea más, algo trivial que de alguna manera me estaba afectando más de lo normal. Cuando llegué a la sala, todo estaba en silencio. La única luz provenía de una ventana rota que dejaba que la luz de la luna iluminara un par de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, como si nadie los hubiera tocado en años. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Nada fuera de lo común. Me acerqué al radio para pedir refuerzos, pero en ese momento me di cuenta de que no había señal. No podía contactar con nadie. Intenté encender el equipo varias veces, sin éxito. Cada intento me hacía sentir más aislado, más atrapado en esa casa silenciosa. Miré hacia atrás, buscando a la mujer, pero al girarme vi algo que no esperaba. Ella ya no estaba en la puerta. Al principio no lo entendí. La mujer había desaparecido, pero no había escuchado el sonido de pasos. Nada. La puerta seguía abierta, y la brisa fría de la noche me llegaba con fuerza, haciendo que el aire dentro de la casa pareciera aún más pesado. Miré alrededor. Mi respiración comenzó a acelerarse, pero traté de mantener la calma. «Es solo la oscuridad jugándome malas pasadas», me dije a mí mismo. Fue en ese momento que escuché un crujido proveniente del fondo de la casa. Un sonido bajo y sordo, como si alguien hubiera pisado un tablón viejo en el piso de arriba. Mi instinto me dijo que debía ir a investigar, pero había algo dentro de mí que me frenaba. Algo en el fondo me decía que no debía avanzar, que debía salir de allí cuanto antes. Sin embargo, la curiosidad y el deber me hicieron dar un paso hacia el pasillo. El crujido sonó otra vez, esta vez más fuerte. Era como si algo estuviera desplazándose por la casa, como si alguien estuviera moviéndose en silencio, a propósito de no ser escuchado. Mis dedos rozaron la empuñadura de mi arma, pero sabía que no quería sacar el arma sin una razón. Decidí seguir, empujando la puerta de la habitación que estaba cerca del sonido. Estaba oscura, pero los reflejos de la luna a través de las ventanas me permitieron ver lo suficiente como para notar que el cuarto parecía estar intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Sin embargo, la sensación de estar observado me invadió al instante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dediqué unos segundos a observar el cuarto, pero pronto
me di cuenta de que algo no cuadraba. En una de las esquinas, algo brillaba débilmente. Me acerqué con cautela, mi mente dándole vueltas a lo que pudiera ser. Al llegar, vi lo que parecía ser un viejo espejo, cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, lo que me desconcertó fue el reflejo. No había nadie en la habitación, pero en el espejo pude ver una figura vaga, como una sombra que se movía rápidamente en la esquina del marco. En ese instante, mi respiración se detuvo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de entender lo que había visto, pero cuando los abrí de nuevo, la figura ya no estaba. Lo único que quedaba era mi reflejo, sudado y ansioso. Decidí no quedarme más tiempo en esa habitación. Tenía que salir de allí, pero antes de hacerlo, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro bajo, casi imperceptible, provenía de alguna parte dentro de la casa. No pude distinguir lo que decía, pero era claro que no era un sonido humano. El aire se volvió aún más denso y mi mente comenzó a irse en espiral. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y salí corriendo hacia la puerta principal sin mirar atrás. Pero antes de que pudiera llegar, escuché nuevamente el crujido de un piso, esta vez mucho más cerca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Mi corazón latía desbocado y no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver una figura, una sombra, cualquier cosa que me dijera qué era lo que estaba detrás de esos sonidos extraños. Corrí hacia la puerta, pero antes de llegar, el crujido de los tablones se intensificó y el suelo bajo mis pies vibró ligeramente, como si alguien estuviera avanzando rápidamente detrás de mí. En ese instante, supe que no estaba solo. No era una paranoia ni una imaginación desbordada. Algo o alguien me estaba persiguiendo en esa casa. La puerta estaba justo frente a mí, pero cuando extendí la mano para agarrarla, la luz del pasillo parpadeó y un ruido seco, casi como un suspiro, llenó la casa. Me giré rápidamente, sin poder evitarlo, y vi algo que no puedo olvidar. En el umbral de la puerta, la mujer de antes estaba de pie, pero no era la misma persona. Su rostro estaba aún más deformado, más hinchado, como si algo o alguien lo hubiera retorcido de manera antinatural. Sus ojos, vacíos de emoción, me miraban fijamente. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Solo leí en sus labios: "No puedes salir". Esa fue la última gota. El terror se apoderó de mí con una fuerza brutal. Corrí sin mirar atrás, empujando la puerta con tal violencia que la madera crujió. Caí al suelo, tropecé y me levanté rápidamente. Sin embargo, cuando miré hacia la casa una última vez, vi algo que me heló hasta los huesos. A través de la ventana rota, vi a la mujer, pero no solo a ella. En la penumbra de la casa, muchas otras figuras parecían estar observándome, inmóviles, como sombras que no pertenecían a este mundo. Salí corriendo como nunca lo había hecho en mi vida. No importaba que mis piernas ardieran o que el aire helado me cortara la cara. Solo pensaba en alejarme de esa casa, de ese lugar maldito. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentirlo, esa sensación de ser observado, como si todo lo que sucediera en esa casa estuviera siendo registrado por ojos invisibles. Finalmente llegué al coche y en un movimiento desesperado arranqué el motor. No miré ni un segundo atrás mientras me alejaba a toda velocidad, cruzando las calles oscuras de la ciudad como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. A medida que me alejaba, el sonido de mi respiración agitada se fue calmando y una extraña sensación de alivio me invadió. Pensé que todo había terminado, que mi turno había acabado, que la pesadilla se desvanecería con el primer rayo de sol. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no estaba libre. Había algo más, algo que no podía comprender del todo.
Esa sensación persistente de que no estaba a salvo, de que algo o alguien me había seguido, no me abandonó ni por un segundo. Aún hoy, después de tanto tiempo, cada vez que paso cerca de esa casa, una inquietante presión en el pecho me recuerda lo que viví esa noche. Nunca se supo qué ocurrió exactamente en ese lugar. Los registros de la llamada desaparecieron y la casa fue vendida poco después, aunque nunca se volvió a escuchar hablar de la mujer ni de la persona que estaba dentro. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si lo que vi fue real o si simplemente mi mente me jugó una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, aún puedo oír ese crujido en el piso y las palabras de la mujer siguen grabadas en mi cabeza. No puedes salir. El coche que nunca dejó de moverse. Era una noche fría y oscura, de esas que te hacen pensar 2 veces antes de salir. Yo era oficial de patrullaje en una carretera desierta, un tramo largo sin nada alrededor, solo matorrales secos y algunas luces débiles a lo lejos. Había estado patrullando por horas, sin ningún tráfico, sin nadie con quien hablar. Esas noches son extrañas, porque aunque sabes que es tu turno de trabajo, a veces parece que todo está en pausa, como si el mundo estuviera suspendido solo por tu presencia. Nadie me veía, nadie me escuchaba. En esos momentos, el silencio se apodera de todo. De repente, vi una figura en el horizonte, un coche estacionado en el arcén. Algo raro para esa hora. En la carretera que yo patrullaba, siempre había algo inquietante en los autos parados sin explicación. Al acercarme, noté que era un coche viejo, un sedán gris que parecía haber estado ahí por mucho tiempo. La luz de mi patrullero iluminó la silueta del conductor, un hombre mayor, encorvado, con las manos firmemente sujetas al volante. Estaba inmóvil, mirando al frente, sin hacer el más mínimo movimiento. No parecía estar haciendo nada, pero había algo extraño en su postura, algo inquietante. Decidí detenerme y acercarme a la ventana. Me acerqué lentamente a la ventanilla, tocando el cristal con un golpe suave, esperando una reacción. El coche estaba apagado, pero el motor seguía encendido. El ruido del motor, rugiendo suavemente en la quietud de la noche, me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Golpeé nuevamente la ventana, un poco más fuerte esta vez, pero el hombre no reaccionó. Su rostro estaba pálido y su mirada, fija en el horizonte, no mostraba ningún signo de vida. Mi mente empezó a dar vueltas, pensando en lo que debía hacer. ¿Estaba dormido? ¿Estaba inconsciente? Pero no. Sus manos seguían firmes en el volante, tan rígidas que parecían de piedra. Algo no estaba bien. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, vacíos, parecían no enfocar nada en particular. Era como si no estuviera viendo realmente, como si estuviera mirando a través de mí. Y luego, con una voz ronca, casi un susurro, dijo: «No me detuve aquí, el coche lo hizo». Las palabras me dejaron helado. Nadie jamás me había dicho algo así. No pude articular una respuesta inmediata. Mi instinto me decía que debía retirarme, que algo no estaba bien, pero mi trabajo me mantenía allí, inmóvil, esperando una explicación. Sin embargo, no estaba preparado para lo que vino a continuación. Las palabras del hombre retumbaban en mi cabeza mientras observaba su rostro inexpresivo. El coche lo hizo, pensaba. ¿Qué quería decir con eso? Aquel tipo parecía completamente desconectado de la realidad, como si estuviera atrapado en un sueño extraño. Intenté concentrarme y calmarme. No podía quedarme allí todo el tiempo. Tenía que asegurarse de que no estuviera en peligro o que no necesitara ayuda. Pero algo en el aire, algo en su voz, me decía que no debía acercarme más. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi mente se llenaba de preguntas, pero ninguna de ellas tenía sentido. ¿Por qué no me había oído? ¿Qué estaba haciendo aquí, solo, a esa hora de la noche? Decidí preguntarle si necesitaba asistencia.
Pero antes de que pudiera abrir la boca, algo extraño sucedió. Un viento frío, repentino, pasó por el vehículo como si la atmósfera misma se hubiera alterado. Fue como si la carretera, que antes estaba tan silenciosa, ahora estuviera viva. Las hojas secas que caían de los árboles se arremolinaban alrededor del coche, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellas. Y fue en ese momento que noté algo aún más desconcertante. El coche, aunque estaba en park, estacionado, comenzó a moverse apenas, pero lo suficiente como para que lo notara. Primero fue un pequeño movimiento hacia adelante, luego una ligera sacudida hacia atrás, como si alguien estuviera acelerando muy suavemente. Pero el hombre seguía allí, mirando al frente, como si nada estuviera sucediendo. Ya no estaba seguro de qué hacer. El coche ya no era solo un vehículo, se había convertido en algo mucho más inquietante. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi instinto me decía que me alejara, pero no pude moverme. Mis piernas estaban paralizadas. Observé cómo el coche seguía moviéndose lentamente, hacia adelante, luego hacia atrás, como si el hombre al volante tuviera el control, pero su rostro seguía impasible, vacío. Decidí que tenía que intervenir. Me acerqué al coche, tocando la ventana de nuevo con firmeza. Le pedí al hombre que saliera del vehículo, pero no hubo respuesta. Nada, solo el murmullo del motor, como un latido incesante. Cada vez que el coche se movía, el sonido de la máquina retumbaba en mis oídos, como si me estuviera absorbiendo. Cada vez más desconcertado, me incliné hacia la ventana para ver mejor dentro del coche, y fue entonces cuando noté algo que me hizo casi dar un salto hacia atrás. El volante, aunque parecía intacto, tenía huellas profundas, como si las manos del hombre hubieran estado apretándolo con una fuerza sobrenatural durante horas. No había señales de que el coche estuviera dañado o de que algo pudiera estar mal, pero sentí una sensación extraña en el aire, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Algo estaba mal, muy mal, y no solo con el hombre. Sentí que mis palabras se atoraban en mi garganta, incapaz de hacer nada más que observar. El coche ya no era solo un vehículo parado en una carretera solitaria. Era algo que había cobrado vida propia, como si lo hubiera poseído alguna fuerza oscura, un poder que no podía entender. El hombre seguía mirando al frente, inmóvil, y la carretera, ahora silenciosa y sin vida, parecía observarme también. Mi mente comenzaba a perderse en un mar de pensamientos y dudas. ¿Qué estaba pasando? El coche seguía moviéndose, y aunque era apenas un par de centímetros hacia adelante y atrás, el hecho de que se moviera sin que nadie lo controlara me estaba volviendo loco. Sabía que debía hacer algo, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me estuviera obligando a quedarme allí, atrapado en ese momento, observando la escena sin poder hacer nada. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi imperceptible, que venía del interior del coche. Un susurro. Era tan sutil que casi pensé que lo había imaginado, pero no. Estaba claro, era el hombre que ahora murmuraba algo que no podía entender. La sensación de incomodidad creció aún más. Cada palabra que salía de su boca parecía sacada de un sueño distorsionado, como si viniera de otro lugar, un lugar al que yo no quería ir. Mi mente entró en modo de alerta total. No podía quedarme allí mirando sin hacer nada. Necesitaba llamar refuerzos. Saqué el teléfono de mi cinturón, pero al mirarlo, algo extraño ocurrió. La pantalla no respondía. No podía hacer ninguna llamada. El teléfono estaba funcionando, pero la pantalla estaba completamente en negro, como si algo hubiera interferido con su señal. Miré nuevamente al hombre que no había cambiado su postura. Su mirada seguía fija, pero ahora podía sentir que algo, no sé qué, me estaba mirando a mí también. Algo oscuro, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir. Fue cuando el coche, por fin, se detuvo de golpe, como si alguien hubiera pisado el freno de repente.
el ruido del motor se apagó. Un silencio profundo llenó el aire, pesado, opresivo, y ahí fue cuando me di cuenta de lo peor. El silencio que siguió me dejó completamente desconcertado. Me quedé parado allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía entender lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué el coche se había detenido tan abruptamente? ¿Por qué no había hecho nada el hombre? Estaba seguro de que ya no era solo un accidente o una situación rara. Había algo mucho más oscuro en todo esto, algo que me rozaba la piel, que me hacía sentir como si estuviera en el borde de un precipicio, a punto de caer en algo que no podía comprender. No podía quitarme la sensación de que algo me observaba desde las sombras, como si una presencia invisible estuviera acechando en cada rincón de la carretera. Mis pies no respondían, y el miedo se apoderaba de mí cada vez más. Fue entonces cuando el hombre hizo algo que me heló la sangre. Con un movimiento tan lento que me pareció casi sobrenatural, retiró una mano del volante y la levantó lentamente, como si estuviera luchando por moverla, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. La piel de su mano parecía tensa, grisácea, como si no fuera humana. No me atrevía a apartar la mirada, pero algo dentro de mí me decía que no debía seguir observando, que debía correr. Y fue entonces, con esa mano suspendida en el aire, que el hombre me miró por primera vez, directamente a los ojos. Y lo que vi no fue un ser humano. No era miedo ni desesperación lo que había en su mirada. Era algo vacío, algo tan profundo que me sentí como si estuviera mirando al abismo, algo que no debía ver. Y me habló sin mover los labios, de una manera que no pude entender, pero su voz resonó en mi mente como si fuera un eco lejano arrastrándome hacia un lugar del que nunca pude salir. En ese momento, algo en mí comenzó a gritar, a decirme que me alejara lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. La sensación de que estaba atrapado en esa escena me envolvía por completo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. El hombre, que aún mantenía la mirada fija en mí, no se movió ni un centímetro, pero la presión en el aire aumentaba, cada vez más insoportable. Sus ojos, vacíos y profundos, comenzaron a parpadear lentamente, como si estuviera luchando contra algo que no podía controlar. A medida que sus párpados se cerraban y se volvían a abrir, la escena parecía distorsionarse. La carretera, el coche, todo a su alrededor comenzaba a desdibujarse, como si la realidad misma se estuviera desintegrando. El viento, que antes había sido suave, se intensificó repentinamente, arrastrando hojas secas y polvo por el aire. Mi respiración se volvió entrecortada y sentí como si todo estuviera girando a mi alrededor. De repente, el coche comenzó a moverse otra vez, esta vez con una fuerza mucho mayor. Avanzó hacia adelante rápidamente, como si algo lo impulsara sin piedad. El hombre no hizo ni un solo movimiento para detenerlo, como si el coche tuviera voluntad propia, como si fuera una extensión de la oscuridad misma. La sensación de terror se apoderó de mí de inmediato. Grité por ayuda, pero mi voz fue ahogada por el rugido del motor, que se encendió con una potencia inquietante. Fue en ese momento que, sin querer, me encontré dando un paso atrás, completamente desorientado. Estaba atrapado en una pesadilla que no sabía cómo escapar. Antes de que pudiera darme cuenta, el coche había avanzado lo suficiente como para quedar justo frente a mí. El ruido del motor resonaba en mis oídos, y el aire a mi alrededor parecía estar cargado de una energía oscura, como si toda la carretera estuviera retorciéndose. Mi cuerpo no respondía, estaba completamente paralizado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Entonces, el hombre, que seguía inmóvil en su asiento, volvió a hablar, pero esta vez sus palabras no salieron de su boca. Fue como si las escuchara dentro de mi cabeza. «No soy yo quien conduce», dijo.
y esas palabras fueron como un latigazo directo a mi mente. El coche siguió avanzando lentamente y el aire se volvía cada vez más espeso. Ya no sabía si debía huir, si debía intervenir o si debía quedarme allí, esperando algo que no podía comprender. Mi visión se volvió borrosa y por un momento me sentí como si estuviera flotando, suspendido en el aire. El miedo se estaba apoderando de mí por completo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía moverme? La carretera parecía interminable y todo a mi alrededor se volvía cada vez más surrealista. Las luces de mi patrullero comenzaron a parpadear, como si la electricidad misma estuviera fallando, y el sonido del motor del coche crecía en volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor. De repente sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia el coche. No podía resistir. Mi cuerpo ya no respondía. El coche, imparable, siguió avanzando. Y el hombre, con su mirada vacía y sus labios sellados, me dejó atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Fue entonces cuando, en un parpadeo, el coche desapareció. Cuando el coche desapareció, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que me resultó casi físico, como si estuviera bajo el agua. El aire, que antes parecía denso, se volvió pesado, casi imposible de respirar. Me caí de rodillas, sin fuerzas para seguir de pie, mirando la carretera vacía. Todo lo que había sucedido en esos momentos se sentía irreal, como un mal sueño que nunca podría recordar con claridad. Mi patrullero, la luz intermitente, las sombras, todo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Miré alrededor y no había rastro de ese coche ni del hombre. El viento había cesado por completo. A lo lejos, la carretera continuaba tranquila, como si nada hubiera sucedido. Pero en mi interior, una sensación de vacío me invadió. Sabía que algo había pasado allí, algo que no podía explicar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera ponerme en pie. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había experimentado. ¿Había sido un error? ¿Una ilusión causada por el cansancio? No lo sabía, pero algo me decía que no debía hablar de esto con nadie. Nadie podría entender lo que había ocurrido en esa carretera solitaria esa noche. Lo único que sabía con certeza era que no debía regresar a ese tramo de la autopista nunca más. A medida que me subía al patrullero y encendía el motor, sentí una extraña calma, pero también una inquietud profunda. Desde entonces, cada vez que paso por allí, no puedo evitar mirar al costado de la carretera, esperando no encontrarme con ese coche gris, con ese hombre que ya no es humano, esperando no volver a escuchar esas palabras. El coche lo hizo, porque algo me dice que en algún lugar él todavía está esperando que alguien más detenga el vehículo.